buenas noches, doctoras y doctores. Hoy es un día muy especial. Tendremos al final un momento solemne. Queremos agradecerles estar conectados a Udela Virtual Academy. Es la semana 13, el OVA número 11 del año 2024 y muy felices gracias a José Reyubasquín y todo el elenco de Educación Médica Continua de Grupo ODELA de presentarles hoy cuatro por el precio de uno. Es una broma por decir que tenemos cuatro especialistas, dos mujeres, dos hombres, cirujanos plásticos, kinesióloga, fisioterapeuta, especializados en tratamientos del postquirúrgico, de las heridas y de la cicatrización. Hoy hablemos de cómo cerrar y manejar las complicaciones o las cicatrices, las que sean, como surgen. Cada uno de esa noche nos va a regalar su conocimiento y estamos conectados para empezar con la doctora Laura de Hilario. Después seguiremos con Fabiola desde Chile y terminaremos con los dos hombres del elenco de esa noche, paridad obligatoria. Rafael, desde el doctor Rafael, cirujano plástico, Valecillo desde Venezuela y doctor Víctor González desde Ecuador. Así que empezamos, por favor. Gracias por ese gran momento. Busquen los doctores en sus redes posibles y veamos ahorita juntos el tema de esa noche. Como lo decía, habla de heridas. Gracias a las doctoras, a los doctores conectados. Qué honor de estar en un momento de, digamos, mutuo aprendizaje y completarse. Y arrancaremos con la doctora Laura de Hilario Áviles, quien la conoce y la reconoce, no es su primera vez en OVA, es especializada después de cirugía general en cirugía plástica del ICEMIM. Saludamos a sus residentes y después hizo un curso de especialidad en cirugía plástica pediátrica del GIA González. Todo eso avalado por la UNAM. Recordemos que hoy trabaja como cirujana plástica adscrita en el Hospital para el Niño en Toluca, es especializada justamente en esos temas, no solamente de tecnologías, de cirugías, pero también de manejo hasta psicológico de los pacientes, sobre todo los chiquillos que le llegan con esas manos, con esos miembros, con esos rostros desfigurados por todo lo que implica el uso en su estado de pirotecnia y de pues fuegos, comales y todo lo que tenemos en Latinoamérica que son fuentes de accidentes para esos niños. Y nos va a dar, además de ser CEO de su proyecto Farmaluz, farmacias especializadas en cuidado justamente y en cicatrización de quemados en particular y de heridas. Y Laura, empiezas el día de hoy, te agradecemos mucho. Jueves 28 de marzo, casi terminando el primer trimestre del año, como se va volando. 8 de la noche desde México y otros horarios en Venezuela, en Ecuador y en Chile. Arranquemos, Laura. Muchas gracias. Bienvenida. Hola Manuel, buenas noches a todos. Justo mi último OVA fue con Gaby y pues bueno, estoy aquí nuevamente compartiendo. Es para mí un honor tener colegas de Latinoamérica compartiendo un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque justo derivado de mi trabajo en la unidad de pacientes quemados, fui tratando más o metiéndome más en este tema de cicatrización, que es toda una ciencia, que si no se trata adecuadamente puede tener consecuencias o secuelas bastante importantes, económicas, psicológicas, estéticas y demás. Y antes de empezar, quisiera recalcar que la cicatriz, perdón, es un proceso fisiológico. ¿Por qué comento esto? Porque la mayoría de los pacientes dicen, oye, me va a quedar cicatriz, oye, sí, la cirugía, pero que no me quede cicatriz. Eso es prácticamente imposible. Si a eso le agregamos que la mercadotecnia, programas de televisión y demás venden productos para borrar o para eliminar cicatrices, entonces los pacientes van adquiriendo como expectativas irreales o poco naturales con base en ello. Entonces, la cicatriz es un proceso fisiológico que se da derivado a un evento traumático, ya sea por accidente o por algo quirúrgico, y así tiene que ser para que se logre la integridad. Perdón, soy un poquito afónica, pero estoy aquí con toda la actitud. Y es un proceso, aunque es fisiológico, es dinámico porque se llevan a cabo varios eventos biológicos moleculares que se traducen en la clínica de la evaluación de un tejido, de una cicatriz. Y también estos eventos se traslapan. Empieza el proceso de cicatrización desde el momento cero en que se da el daño, ya sea por un bisturí o por un accidente, por una cortada,
desde ese momento empieza el proceso de cicatrización. El objetivo, al ser algo fisiológico, es la integridad del tejido, lograr un tejido lo más similar al que iniciamos. Recordemos que hay cicatrización de piel, de nervio, de tendón, de hueso. Exclusivamente el día de hoy vamos a hablar de la cicatrización de la piel. Y el objetivo es empezar a formar un tejido lo más similar al tejido inicial. Pero el fundamento, la base, el objetivo básico es lograr una función idéntica a la que se tenía antes del evento traumático. Y por último, la estética. Y eso también lo recalco porque la mayoría de pacientes, incluso nosotros a veces como profesionales de la salud, sobre todo enfocados al tema estético, a veces le damos prioridad a ello y no, la realidad es que tiene que ser primero la función y por último la estética. Y por eso es importante conocer todos los procesos. No es lo mismo una cicatriz en un paciente sano que en un paciente que tiene algunas patologías. Digo, no me voy a meter mucho en este tema, ya que nuestros colegas van a hablar a detalle de esto, pero sí es importante saber que hay procesos que alteran esta dinámica de la cicatriz. Y sobre todo en niños que van en procesos de crecimiento y desarrollo pueden tener deformaciones bastante severas, no solamente en la parte funcional, estética, sino también en la parte psicológica. En mi experiencia en la unidad de pacientes quemados era muy frecuente, sobre todo cuando los niños empezaban o pasaban ya la etapa de la adolescencia, toda la cantidad de temas psicológicos que se venían por la deformidad que a veces tenían justo de una cicatriz maltratada, porque honestamente a nivel institucional nos enfocamos primero en la vida del paciente, ya que la mayoría son pacientes graves que requieren a veces procedimientos subsecuentes de curaciones, de lavados, de injertos, y no siempre nos enfocamos al tema estético o no siempre lo llevamos a la par, pero es muy importante reconocer esto, ya que al no tener una buena evolución, los pacientes pueden tener secuelas bastante severas que limitan la función, la actividad, incluso economía de los pacientes, ¿no? Y saber identificar cuando un proceso que es fisiológico, pues ya no va sobre esa misma línea. Hay varias fases, dependiendo de la literatura que busquemos, lo pueden dividir en 3 o 4 fases. Eso la verdad es, digo, salvo los residentes para preguntas de exámenes, pero en la parte práctica, reconocer que esos cuatro procesos son los más importantes. Y tiene mucha lógica porque cualquier evento traumático empieza con una respuesta inflamatoria que va a generar la formación de un coágulo para detener principalmente el sangrado. Después inflamación, proliferación y por último remodelación o maduración. En la etapa de homeostasis, la palabra es como muy básica, el endotelio del vaso sanguíneo se expone y entonces se activan factores que provocan la agregación plaquetaria. Esas plaquetas, el objetivo es formar un coágulo, primero pues para que no se siga perdiendo más sangre en el sitio lesionado. Y estos coágulos empiezan a liberar otros factores de granulación, liberación de citocinas, factores de crecimiento, factor de crecimiento tisular beta, factor endotelial, etcétera. Y esto lleva a la siguiente fase. Y aquí es importante, en la fase de homeostasis, el coágulo se forma también por una cascada de coagulación, que si la reconocemos es todo un tema bastante lindo y bastante complejo, que podríamos decir que son dos respuestas en una. Y la principal o la primera es la formación de un coágulo. Posteriormente es la inflamación, como comenté al principio, son fases que se traslapan, no es así una tras otra, empieza todo el proceso en forma de cascada. La de inflamación son básicamente las primeras 72 horas y aquí ocurre un proceso de vasodilatación que se acompaña de dolor. Y aquí la principal célula o la más importante son los neutrófilos. Eso también es pregunta de examen de los residentes. Y esto, una de las funciones es formar proteasas y fagocitosis de los sitios para evitar infección y que consuman todos esos detritus que a veces se forman, porque recordemos que no todas el traumatismo tisular es limpio, no siempre es con un bisturí en una zona cuidada como es un quirófano. La mayoría ocurren en parques, sobre todo en niños o en lugares de trabajo, en adultos, etcétera. Entonces, el sitio no siempre está limpio. Los neutrófilos, por eso son las primeras células que deben interferir y posteriormente los macrófagos. Esa es su principal función en la debridación tisular, justo como para dar continuidad a esa degradación del tejido desvitalizado, que se sigan formando más fibroblastos y que empiece el tema de angiogénesis, que es justo la formación de nuevos vasos sanguíneos y posteriormente migración de queratinocitos. Todo esto limita el proceso inflamatorio. Posterior de esas 72 horas empieza la fase de proliferación, que esto puede llevarse semanas,
Tampoco hay como días definidos de cuánto dura cada uno. Y aquí en la proliferación, las células más importantes son los fibroblastos. ¿Y por qué hago énfasis en estos? Porque eso, su principal función es la formación de colágeno. Recordemos que en las primeras fases del evento, el colágeno tipo 3 o colágeno inmaduro es el que predomina. Y hago énfasis porque si conocemos esto, podemos definir qué tipo de tratamientos o terapéuticas podemos agregar a esa fase. Por ejemplo, hay tratamientos a base de colagenasas que nos podrían dar un parámetro de por qué es importante o por qué podríamos utilizarlo en esa fase, ¿no? Los fibroblastos continúan después del coágulo a formar la matriz extracelular. También eso es un concepto básico, porque la matriz extracelular está formada básicamente por proteoglicanos, ácido hialurónico, colágeno y elastina. Y aquí otro punto. El ácido hialurónico sirve para favorecer el proceso de cicatrización. Por eso es que actualmente en muchas presentaciones comerciales a base de ácido hialurónico de alto peso molecular tienen un grandísimo beneficio en procesos antifibróticos, porque cada vez se ha estudiado esto y tiene todo el sentido del mundo, porque es uno de los principales componentes de la matriz extracelular. Y posteriormente la epitelización, donde las células básicas son los queratinocitos, que también sabemos que hay productos que ayudan a formar esos nuevos queratinocitos, ¿no? Y continuamos con la angiogénesis, que eso continúa la formación de nuevos vasos sanguíneos, y posteriormente la formación del tejido de granulación. Aquí hago otro paréntesis, porque cuando tenemos ese tejido de granulación, es cuando el tejido está listo prácticamente para injertarse o para colocar algunos apósitos que ayuden ya al proceso de epitelización. Antes no tiene ningún sentido. Entonces, cuando a mí los pacientes o los residentes me preguntan en qué momento aplicar un producto, en qué momento aplicar otro, yo siempre les recuerdo esta fase porque es como nuestra mejor guía, ¿no? Y siempre estar vigilando al paciente. Y por último es la maduración, que hasta ya es prácticamente la parte final, donde aquí el colágeno tipo 3, que era el inmaduro, se empieza a convertir en colágeno tipo 1. Este inicialmente aparece como colágeno tipo lineal y conforme va madurando la cicatriz empieza a tener ese aspecto como de canastilla, que es el colágeno ideal. Aquí ya empieza la formación de apoptosis. Aquí es muy importante porque si esa apoptosis no se da, entonces nos puede generar una cicatriz patológica. Y hay regresión del tejido endotelial. Si este tejido endotelial y que genera formación de vasos sanguíneos no cede, entonces también es otro foco que nos puede hacer pensar que hay un tema de cicatrización patológica. Y entonces la remodelación es justo ese balance de la apoptosis de las células endoteliales ya existentes y la producción de nuevas células. Aquí los más importantes son los miofibroblastos. Eso se ha visto en varios artículos que tienen alfa-actina de músculo liso, lo cual favorece la contracción de la cicatriz. Recordemos que la epitelización empieza por los bordes de la herida, por los bordes de la cicatrización. Y aquí es muy importante porque eso hace que disminuya la superficie lesionada y por lo tanto nos va a dar una mejoría en el aspecto. Pero también eso, si no controlamos la contracción, también nos puede dar una cicatriz retráctil que genera una limitación funcional bastante importante. Y aquí es importante también las metaloproteínas. Hablábamos de un balance entre producción y una disminución de las mismas. Tipos de cicatrices, podemos hablar entonces de la fisiológica, que es la que acabo de definir, y las dos más conocidas, que es hipertrófica y queloide, que aquí en el lado izquierdo de la pantalla tenemos una cicatriz queloide, que esto predomina la interleucina 1 y por lo tanto la cicatriz crece más allá de los bordes. Yo creo que esa es como clínicamente la base más importante. Del lado derecho, una cicatriz hipertrófica que es, aunque está gordita y crece sobre la línea de la cicatriz, no se va más allá de los bordes. Ese sigue sobre la línea inicial, sí puede haber un tema de hiperemia, sí puede haber un poco de ardor, las molestias prácticamente son las mismas en ambos pacientes, pero aquí, ojo, si ya conocemos qué provoca esto, entonces podemos empezar a tomar medidas, que en el momento lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué desencadena esto? Es un proceso no tan claro, no está tan definido. Se dice que puede ser un desbalance entre las fases catabólicas y anabólicas, que los fibroblastos juegan un papel muy importante porque producen más factores de crecimiento o que esos fibroblastos están más sensibles a la acción de esos factores de crecimiento o que hay una baja tasa de apoptosis. Cuando se juntan todos esos factores, se genera una cicatriz patológica. Y aquí también es importante que el paciente lo conozca porque a veces las expectativas que tienen no son tan reales. Y hay factores sistémicos, factores inflamatorios, inmunológicos, endocrinológicos, el estrés mecánico de la cicatriz
así como factores genéticos. En el aspecto quirúrgico podemos decir que la atención de una herida yo creo que es el factor más importante para desencadenar una reacción, una cicatriz patológica, incluso hasta el tipo de sutura. Entre los factores angiogénicos es básicamente elevación del factor de crecimiento vascular y niveles bajos de endostatina. Eso se ha demostrado en varios artículos, pero digo, lo importante es como la clínica. Endocrinológico, sabemos que la adolescencia, el embarazo y el simple hecho de ser mujer por el tema de las hormonas son factores que pueden provocar cicatriz patológica, hipertensión arterial por el tema del sistema renina-angiotensina y se han hecho estudios con cremas de losartán en las cicatrices y niveles séricos de hipervitamina o de vitamina D son inversamente proporcionales al grado de cicatriz. Esos factores los vamos a ver ahorita con la doctora Fabiola. Como cirujano, mi conclusión sería que hay que reconocer la fisiología. Hay libros, capítulos enteros, artículos, cada vez salen más específicamente en queloides, en patológicas, en un nuevo factor que se encuentra, en nuevas interleucinas, etcétera. Pero lo importante es considerar esas fases, ya sea que lo reconozcan como 3 o 4 fases, pero eso es lo más básico. Considerar los factores que mejoran el proceso para dar esa información a los pacientes. Los pacientes que van en crecimiento y desarrollo hay que tener más cuidado por la limitación funcional que estas provocan. Identificar el proceso patológico. Cuando ya la línea no va sobre algo fisiológico, es momento de actuar y ahorita los demás colegas van a hablar sobre los tratamientos y cuándo empezar a usar cada uno de ellos. Tratamientos deben de ir enfocados, no es una receta de cocina, no es una monoterapia, hay que evaluar al paciente y el manejo debe ser de manera integral. Y justo en este manejo integral y en esa intención de mejorar cada vez el pronóstico de mis pacientes es como he llegado a descubrir productos como los de Revivastin, que justo a mí me encanta el tema de las láminas de silicón porque tienen un mejor adhesivo y están más delgaditas y se pueden adherir más fácil al tejido de los pacientes. Esto es todo por el momento como introducción para los demás colegas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora de Hilario. La verdad, como siempre, muy Sí, puntual y muy precisa. claro, 15 minutos. Te felicitamos. Vamos Gracias. a pasar ahorita con nuestra segunda representante del sexo femenino esa noche hasta Chile. Saludos hasta Chile a la licenciada en kinesiología fisioterapeuta Fabiola de la Carrera Morales, parte de esa generación de fisioterapeutas que colaboran con cirujanos plásticos, especializadísima después de su carrera como kinesióloga, como se acuna en Chile y en el Cono Sur, de justamente la terapia tanto ortopédica y después de cirugía plástica, expertísima en temas de drenajes linfáticos, flebos, terapias linfáticas de todos los estilos, pero desde hace ya unos cuantos años muy reconocida en el gremio de cirugía plástica como una de las especialistas en el postoperatorio y recuperación cicatricial. Es un enorme gusto, Fabiola, contarte por primera vez con nosotros en lo de la Virtual Academy. Welcome on board y te cedemos la palabra. Adelante para tu plática. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Agradezco a la academia por invitarme a participar esta primera vez de este webinar y también agradezco a todos los colegas que están presentes desde Chile, trasnochando porque acá en Chile ya son las 11:20 de la noche. Cuando... Ahí, ahí sí. Cuando recibí la invitación para participar de este webinar y me preguntaron qué tema me gustaría abordar, elegí los factores que influyen en la cicatrización, y lo hice porque de alguna manera me permite visualizar cómo desde mi profesión, la kinesiología, nosotros podemos intervenir justamente en estos aspectos y ser un aporte integral para el tratamiento de cicatrices. Y me gustaría comenzar esta charla muy cortito reflexionando un poco sobre el hecho de que el manejo del cuidado de las heridas cutáneas es tan antiguo como la vida misma, y que así como la vida evoluciona, también lo hace nuestra comprensión sobre el enfoque que le damos a este proceso tan complejo que es la cicatrización, y que como profesionales de la salud debemos reconocer que estamos en un momento de la historia donde hay ciertos factores ambientales y socioculturales que están influyendo en el proceso de cicatrización, y que estos elementos deben ser considerados de manera integral al momento de elegir el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes. ¿Sabían ustedes que las intervenciones quirúrgicas, las lesiones traumáticas y las quemaduras provocan más de 80 millones de cicatrices cada año?
y que estas cicatrices no solo provocan alteraciones estéticas, sino que muchas veces también van acompañadas de alteraciones de la funcionalidad en la región donde se encuentran estas cicatrices. Y que para nosotros como kinesiólogos no es extraño recibir, por ejemplo, a pacientes que después de 5 años de una cirugía lateroide aún no puedan lavarse el pelo en una peluquería porque la tensión en el cuello le impide tragar saliva, como en el caso de la semana pasada que justamente recibí a esta paciente. O que, por ejemplo, una paciente después de 3 años de un accidente automovilístico tenga una cicatriz en la cara anterior del hombro que le impida abducir completamente su brazo. Y esos pacientes nos preguntan habitualmente, ¿se podría haber hecho algo antes? ¿Podría haber evitado esto? Y la verdad es que es una pena, pero la verdad es que sí existen factores que son reales, que podemos tratar para que influyan positivamente en el proceso de cicatrización o dejar de hacer aquellas cosas que influyen negativamente. Aquí en el caso de la foto de Fernanda, mi paciente, esta imagen es la del final del tratamiento. Eso es lo que logramos abducir, lo que la cicatriz le permitió. Lamentablemente yo en esa época no era tan rigurosa en la toma de datos y no tengo la fotografía inicial, pero ella prácticamente abducía más o menos un 20 grados su brazo y esto fue lo que logramos lograr después del tratamiento. Entonces, ¿de qué depende finalmente un buen resultado de una cicatriz? Yo trabajo en cirugía plástica hace 17 años y he llegado a la conclusión de que para lograr una cicatrización óptima es esencial emplear terapias que sean combinadas y que podamos tratar la máxima cantidad de factores que influyen en este proceso. Y en esta ocasión, en esta charla, yo quiero destacar 3 elementos que yo he integrado a mi práctica clínica en los últimos años y que se suman a la ya extensa lista de consideraciones conocidas que fue las que nos habló la doctora Laura. Y estos 3 factores que les voy a hablar esta noche son la mecanomodulación, la alimentación y el cortisol. Vamos a partir primero con la mecanotransducción y quiero confesarles que me costó mucho y fue un desafío poder hacer de este concepto una definición simple, pero después de varios intentos logré resumirlo de una manera muy básica que me va a permitir iniciar la explicación. Y en el fondo la mecanotransducción es un proceso por el cual las fuerzas externas a la célula que están alrededor de la célula son convertidas en señales dentro de la célula y transmitidas hacia el interior, hacia el núcleo, causando distintos cambios en la estructura de la célula e incluso pudiendo activar nuevas expresiones genéticas. Y el hecho de que sean solo cambios estructurales o nuevas expresiones genéticas va a depender de la intensidad, la frecuencia y la duración de los estímulos que son percibidos. Nosotros sabemos que los estímulos que están en el medio externo celular pueden ingresar a la célula a través de dos medios. Si son estímulos eléctricos, van a ingresar a través de canales iónicos y si son estímulos físicos, se van a transformar en reacciones químicas que van a ingresar a la célula a través de receptores. Pero independiente del medio por el que ingresa a la célula, ya sea a través de iones o a través de receptores, finalmente, esa información va a ser transmitida hacia el núcleo de la célula a través del citoesqueleto, que es lo que vemos aquí en la imagen. En la imagen, en la parte superior izquierda, se observa de manera representada muy simple la matriz extracelular y la célula y cómo las tensiones o los estímulos físicos pueden ser transmitidas desde el exterior, desde la MEC, hacia el interior de la célula. Y en la imagen inferior está ampliado y se ve y se observa el citoesqueleto con sus 3 tipos de filamentos, que son las integrinas, que son las que están más por fuera, estas de acá. Luego está la talina y finalmente la actina. Las mismas fibras, las mismas proteínas de actina que se encuentran en la musculatura, que son contráctiles, también forman parte de este citoesqueleto. Y esta estructura es la encargada de transmitir todas las fuerzas y cambios, estímulos mecánicos que estén en el exterior, en la matriz extracelular, y son transmitidas hacia el interior del núcleo, causando distintos tipos de reacciones. ¿Ya? Como este citoesqueleto dentro de sus filamentos tiene también actina, dependiendo del grado de tensión que sea transmitido por los otros filamentos anteriores, va a ser el grado de contracción que se produzca, pudiendo desplazar todo el complejo celular acercándolo hacia el núcleo, o por el contrario, acercando el núcleo y moviendo y desplazando toda la célula hacia la matriz extracelular, generando cambios en su estructura. ¿Ya? Y este fenómeno que estamos viendo es la mecanotransducción y ocurre en todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo. Entonces, quizás ustedes se están preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la cicatrización?
Y la verdad es que todas las células de la piel y del tejido subcutáneo que participan en el proceso de cicatrización también van a ser capaces de sensar estas fuerzas mecánicas que están en la MEC y las van a transmitir hacia el interior del núcleo a través del citoesqueleto, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Pero no tan solo va a modificar la forma de la célula, sino que el citoesqueleto será capaz, frente a un proceso inflamatorio o a condiciones de enfermedad en el medio externo, modificar la migración, la proliferación, la diferenciación y la apoptosis de las mismas células. Entonces, este fenómeno es conocido como mecanomodulación. La mecanomodulación entonces es el fenómeno por el cual todo lo que está sucediendo con las fuerzas tensiles del medio externo, de la matriz extracelular, es transmitida por el citoesqueleto, que lo vemos acá con sus tres tipos de proteínas hacia el núcleo, y que en su camino, esta información que va viajando hacia el núcleo va generando cambios. Y si eso ocurre en un lugar que hay una inflamación, podemos generar cambios en ese proceso inflamatorio. Porque la verdad es que hay estudios recientes que relacionan y resaltan la importancia de cómo las fuerzas mecánicas que suceden en el extracelular tienen influencia en la cicatrización de las heridas. Y se hace especial atención en el balance que existe entre la rigidez de la matriz extracelular y el estado de pretensión del citoesqueleto, fenómeno que es conocido como tensegridad. Y es muy lógico de pensar, y para poder explicárselo más fácil, lo entiendan, creo que miren aquí estos dos ejemplos que tengo, traté de poder simplificarlo de esta manera. Imagínense que este guante aquí en la zona de la palma es la matriz y los dedos es el citoesqueleto. Si yo tengo una matriz que es blanda, el estado de pretensión del citoesqueleto también será blando porque necesita poca fuerza para poder transmitir la información o generar las tensiones, transmitir las tensiones de aquí hacia el interior del núcleo que va a estar acá. Sin embargo, si yo tengo una matriz que es rígida, me van a disculpar, pero no supe cómo hacer para que los dedos, que es el citoesqueleto, pudiera representarse rígidamente, pero imagínense ustedes que la tensión que tienen que tener los dedos, que en este caso es el citoesqueleto, para poder transmitir o mover lo que está en la matriz rígida, obviamente va a ser mayor. Entonces, una matriz rígida va a tener un estado de pretensión del citoesqueleto más rígido y una matriz más blanda va a tener un estado de pretensión del citoesqueleto más blando. Y esto es muy importante de saberlo porque esta situación de matriz rígida con citoesqueleto rígido termina en una cicatrización patológica y esta matriz blanda con un citoesqueleto más blando o de menor tensión va a producir una cicatrización normal. ¿Ya? Pero también se sabe que la matriz extracelular no pasa de esto a esto de un minuto para otro. Se sabe que el cambio es gradual y que en una herida reciente la matriz extracelular aún es blanda. Y este conocimiento nos permite concluir en el fondo que los objetivos que nosotros debemos lograr con nuestras terapias es poder mantener una matriz extracelular en un estado más blando o, si está más rígido, convertirla en un estado más blando también. Ahora, suena bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros cambiar y trabajar sobre el estado de rigidez de la matriz extracelular y hacerla más blanda? Y la verdad es que lo podemos hacer a través de la aplicación de fuerzas externas controladas, lo podemos hacer a través de la alimentación y la hidratación y a través también de estados emocionales tranquilos y relajados porque se ha comprobado que todos ellos tienen implicancia en la composición de la matriz extracelular. ¿Sabemos nosotros cuáles son todos los tratamientos mecánicos que podemos aplicar en una cicatriz? Ya están conocidos. Bandas de silicona, masajes, técnicas manuales de compresión, de cizalla, vacuum, movilizaciones, incluso agentes físicos como las ondas de choque. Pero no estaba de todo claro cuáles son las intensidades, las frecuencias óptimas con las que debemos aplicar estas herramientas o estos tratamientos físicos para generar un efecto positivo sobre la matriz extracelular. Pero han salido algunos estudios que nos ayudan y nos guían un poco respecto a esto y que dicen que tanto la tensión, la compresión, las cizallas que nosotros podamos ir generando, que son transmitidas desde la epidermis hacia abajo hasta llegar al tejido conectivo, no deben tener una intensidad o una amplitud, perdón,
la intensidad y la amplitud con la que deben ser aplicadas esos estímulos externos mecánicos debe ser mayor al 2% de lo que ese tejido soporte, pero no debe sobrepasar el 20% porque si no estaríamos provocando, por el contrario, un aumento en la rigidez de la matriz extracelular. Que la frecuencia del estímulo que estemos aplicando debe ser baja, ojalá estímulos cíclicos y no mantenidos, y de una duración moderada de no más de 10 minutos. Y clínicamente nosotros podemos llevar toda esta modulación de los estímulos y a través de los vacuum, de los masajes que pueden ser o no con crema siliconada, a través de todas las técnicas manuales y compresivas que ya conocemos. Entonces, en resumen, y cerrando la mecanomodulación, podemos decir que una fuerza externa de intensidad controlada, con una frecuencia y duración controlada, pueden usarse para regular la inflamación, regular la formación de fibrosis y la cicatrización patológica. Pero por el contrario, una fuerza mal aplicada puede influir negativamente y contribuir al desarrollo de más inflamación, más fibrosis y cicatrización patológica. En las siguientes diapositivas les quiero mostrar una secuencia de tratamiento más o menos protocolizada. Obviamente, como dijo la doctora Laura, cada cicatriz y cada paciente es un mundo y hay que evaluarlo, pero más o menos hay ciertos pasos que nosotros seguimos para el tratamiento de una cicatriz. Y es que como que nosotros como kinesiólogos tenemos mucha formación en agentes físicos y usamos también esos agentes físicos para poder tener poder actuar sobre otros factores que también influyen en la cicatrización, como las infecciones, etcétera. Entonces, por lo general, nosotros comenzamos la terapia con una higiene, que puede ser con un aseo simple o también puede ser, como sale aquí en el video, con la aplicación de alta frecuencia, que sirve para higienizar una cicatriz porque libera ozono y, como sabemos, el ozono es bactericida y fungicida. Después de la higienización, por lo general viene un proceso de aplicación de agentes físicos. Discúlpenme, ahí se desvirtúa un poco el video al abrir la presentación. Y podemos aprovechar los efectos que tiene el ultrasonido sobre el edema en cicatrices que estén agudas. O también podemos aprovechar el efecto de las radiofrecuencias para trabajar la flexibilidad del colágeno en cicatrices que sean un poco más antiguas. Luego trabajamos con técnicas manuales y hacemos todo el efecto de la mecanomodulación que les expliqué recién. También se me desvirtuó el video ahí al abrirlo, donde a través de cremas siliconadas podemos ejercer distintos tipos de fuerzas mecánicas sobre la cicatriz, ya sea de presión, de compresión, de elongación, cizalla incluso, y finalmente terminamos la terapia con algún vendaje compresivo directo sobre la cicatriz, pero quise mostrarles este porque es un vendaje que a mí me gusta porque eh, tiene tensión hacia aquí a los lados, que lleva la piel desde los más externa hacia el centro de la cicatriz, liberando la tensión del centro de la cicatriz. Y además me permite tener esta ventana para aplicar las cremas de silicona, si es que el paciente lo tiene indicado de esa manera, porque muchas veces el poner parches sobre la herida y además la indicación de la crema, el poner y sacar el parche va generando todo un proceso de irritación sobre la cicatriz que pudiese, como ya vimos, como en la mecanomodulación, terminar también en el desarrollo a lo mejor de una cicatriz hipertrófica. Quiero mostrarles este caso de un paciente que se realizó una cirugía reconstructiva donde con injerto y con colgajo, es un caso bien severo de que se esperaba tener una cicatrización bastante mala y que en 6 meses trabajando más o menos con estos protocolos, nosotros logramos tener una cicatriz prácticamente inexistente. Si bien es cierto en el injerto la piel dadora era mucho más gruesa que la piel del párpado, ahí se produjo un problema que estamos tratando de reorganizar este colágeno, pero si ustedes se fijan, la cicatriz en sí está prácticamente imperceptible. Este otro caso es una paciente de cirugía plástica que nosotros como kinesiólogos general no tenemos la posibilidad de hacer seguimiento a largo plazo a las cicatrices porque damos al paciente de alta más o menos como al mes y medio, cuando ya la inflamación se fue, no hubo fibrosis. Pero en este caso sí pude hacerle seguimiento a esta paciente porque a los 10 meses desde su primera cirugía se realizó una segunda intervención, no quedó conforme, y entonces yo pude ver y corroborar que siguiendo estas líneas de protocolo de mecanomodulación con agentes físicos, efectivamente la cicatriz a tan solo 10 meses era prácticamente imperceptible, se ven ahí unos puntos más de inflamación correspondientes a las incisiones de la segunda intervención. El segundo factor a considerar
en el proceso de cicatrización son los alimentos, que son fuentes de energías y nutrientes. Y voy a destacar estos tres que están aquí en la diapositiva, partiendo por los carbohidratos, que todos sabemos que son la fuente de energía para el crecimiento normal y la salud de los tejidos. Y en el proceso de cicatrización, la glucosa es la energía preferida para la cicatrización. Sin embargo, y a pesar de la necesidad, se recomienda que la ingesta de carbohidratos ojalá no provenga de harinas y cereales refinados porque puede tener algunos efectos que contrarrestan su beneficio, porque se sabe que la glicemia elevada se ha relacionado con infecciones postoperatorias. Y en ese sentido, nosotros como profesionales de la salud integral tenemos que saber orientar al paciente sobre los estados nutricionales y saber cuáles son los carbohidratos que más elevan el índice glicémico y que no aportan valores nutricionales para explicar al paciente que durante este periodo no debe consumirlo o guiarlo sobre cuáles serían los carbohidratos más adecuados para consumir durante su proceso de cicatrización. Luego tenemos las proteínas, que son esenciales para el crecimiento de todos los tejidos, participan en la síntesis de colágeno, producen enzimas, hormonas, y en el proceso de cicatrización son necesarias efectivamente para la reparación de las heridas. Se sabe que en un adulto normal, no operado, la recomendación de ingesta proteica es de alrededor de 0,8 gramos por kilogramo de peso al día. Pero frente a la exigencia proteica alta, como la que requiere un proceso de cicatrización de un tejido después de una cirugía, por ejemplo, se recomienda entre 1 a 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y la deficiencia proteica puede comprometer la cicatrización. Y esto es muy importante saberlo y hacer una buena anamnesis y saber, por ejemplo, si nuestro paciente tiene un estilo de dieta vegano para poder recomendar a lo mejor una suplementación extra. Debemos aprender cuáles son los alimentos vegetales que tienen más alto aporte proteico y saber cómo combinarlos entre ellos para que esas proteínas puedan ser reabsorbidas por nuestro organismo. Y por último, también mencionar los ácidos grasos, que también son una fuente de energía esencial, son esenciales de las estructuras de las membranas celulares y participan en la síntesis de las prostaglandinas. Y sabemos que las prostaglandinas son las mediadoras de los procesos de cicatrización en fase inflamatoria, por lo tanto, es un prerequisito fundamental para el proceso de cicatrización. Y también hay que saber qué tipo de ácidos grasos recomendar de acuerdo a cada etapa del proceso de cicatrización. En etapas iniciales, a lo mejor aceite omega 6, omega 9, provenientes de aceites de oliva. Y en etapas quizás más tardías, omega 3, para poder limitar el proceso inflamatorio. Y el omega 3 puede ser consumido en base a los alimentos, pero también lo podemos suplementar. Y termino esta charla con esta hormona tan renombrada últimamente, pero la verdad es que con justa razón, porque está involucrada básicamente en todo. Y existe una directa relación entre el cortisol y la liberación de histamina, que como sabemos produce procesos reactivos que pueden terminar en cuadros alérgicos. Sobre todo, como vemos aquí en la imagen, a los pegamentos de las telas como el micropor, incluso a las telas de las siliconas. ¿Ya? Y muchas veces estas heridas que provocan estas alergias a las telas pueden generar cicatrices que sean incluso más dañinas que las mismas incisiones quirúrgicas. No quise abordar en este punto de esta charla la relación que tiene el cortisol con el retraso general del proceso de recuperación de una herida, una por falta de tiempo, porque me queda un minuto, pero también por la falta de artículos que los relacionasen, pero aunque faltan artículos que lo relacionen, la verdad es que la evidencia clínica es clara. Una paciente ansiosa con cuadros depresivos tendrá lo más probable complicaciones en su recuperación, sin mencionar el desgaste emocional que implica para ellas mismas, para todos los profesionales de la salud que la cuidan y las redes de apoyo también que la rodean. Les dejo la bibliografía de mi presentación y finalmente quiero compartir con ustedes esta nota, esta frase que me etiquetó una amiga colega ayer, que hace mucha relación con la etapa en la que estoy en mi vida y quise compartirla con ustedes y que dice que cómo es de gratificante ir consiguiendo todo aquello por lo que estuvimos expectantes. Muchas gracias. Mil gracias, Fabiola, de la carrera en vivo y a color desde Chile, Santiago. Saludamos a todos los chilenos que siguen conectados a esas altas horas de un jueves de Semana Santa. Muchísimas gracias, Fabi, de la carrera, Akime, perdón, Fabi de la carrera Kine, de kinesióloga, fisioterapeuta, es tu Instagram. Muchísimas gracias. Pasamos con el siguiente ponente. Tenemos con nosotros
en vivo desde la bellísima Caracas, saludando a todo Venezuela, que tanto nos está dando, aquí mismo yo en Europa con varios venezolanos, recordando que el doctor Rafael Valecillo es un cirujano plástico, reconstructivo, estético y maxilofacial, así es la especialidad y la subespecialidad que ha cursado ahí mismo en el Hospital General del IDICE, doctor Jesús Llerena, en Caracas, después de toda la travesía que lleva a ser cirujano, médico primero, cirujano, cirujano general y después cirujano plástico, reconstructivo, estético y maxilofacial, recordando que ha trabajado en varias instituciones, la donde estudió y después en el Centro Médico Bosque Ávila, donde ahorita hasta la actualidad está colaborando, así como es docente de urología y también es miembro de la Sociedad Médica de la Floresta. Muchísimas gracias, doctor Rafael, por estar con nosotros. Tus 15 minutos empiezan ya. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Hola, Yo veo la presentación y te ¿me, vemos adelante. me escuchan? Perfectamente bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Ya Emmanuel tuvo la oportunidad de presentarme. Yo les voy a hablar un poco, siguiendo con el tópico de tratamiento profesional de las cicatrices. Yo les voy a hablar en este punto del tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloideas. Como bien saben, las cicatrices hipertróficas y queloideas y cualquier otro tipo de cicatrices son los grandes amigos y los grandes enemigos de la cirugía plástica. Todo paciente que se va a someter a una cirugía plástica, a una cirugía de tipo estética, lo primero que piensa es en la cicatriz. ¿Cómo me va a quedar la cicatriz? ¿Voy o no a hacer queloides? No voy a hablar mucho de la diferencia entre las cicatrices hipertróficas y queloideas, porque ya pues los compañeros anteriores les han hablado de ellas. Sin embargo, aquí les tengo a modo de resumen una imagen que aquí hablamos lo que es una cicatriz hipertrófica. Vemos que es una cicatriz que se limita a la lesión o a la herida. Y tenemos un queloide, que es una cicatriz que no se limita a la herida, sino que sus bordes sobresalen y están por fuera de lo que fue la lesión inicial. ¿Sí? El tratamiento de las cicatrices hipertróficas. Aquí solo lo voy a mencionar porque a medida que desarrollemos y hablemos de las cicatrices queloideas o del queloides, vamos a estar desarrollando ya que el tratamiento es parecido. Sin embargo, es importante decir que por lo general las cicatrices hipertróficas tienen una resolución espontánea en el tiempo, a diferencia de las cicatrices queloideas que no, en el tiempo no desaparecen. Pero el tratamiento básico se basa en un vendaje compresivo, ácido retinoico, corticosteroides intralesionales y las láminas de silicón, que ya, como les dije anteriormente, vamos a estar desarrollando cada uno de estos temas. En cuanto al tratamiento del queloide, lo vamos a resumir de esta forma. Vamos a hablar desde lo más simple a lo más complejo. Los corticosteroides tópicos o intralesionales, el tratamiento quirúrgico, la crioterapia, la presoterapia y nuestras salvadoras láminas de silicón que vamos a estar desarrollando. Empezando hablando de los corticosteroides tópicos o intralesionales, pues durante años se ha venido utilizando la acetonida de triamcinolona o el quinacor. Pero, ¿qué es lo que hacen estos corticosteroides intralesionales? Primero, sus ventajas. La aplicación. Son de fácil aplicación, se requiere un entrenamiento muy básico para aplicarlos. Puede ser aplicado no solo por el médico cirujano plástico, sino también por un personal preparado tipo enfermera o un médico que no tenga una especialidad también puede aplicarlo de modo que simplemente se carga la inyectadora y se aplica intralesionalmente. Entonces, ¿qué hacen estos corticosteroides intralesionales o la triamcinolona? Puse acá el nombre del Kenacor porque acá en mi país es uno de los más comunes, de los más conocidos y de los más utilizados. Este, ¿Qué es lo que hace? Estos disminuyen la síntesis del colágeno y por ende van a ver una remodelación en la cicatriz. Nosotros acá tenemos un protocolo que lo aplicamos cada 21 días, se aplica en el paciente cada 21 días y pues vamos viendo dosis respuestas. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas de el Kenacor o de la triamcinolona? Pues que solo puede aplicarse en lesiones o heridas pequeñas, en queloides pequeños menores a 5
centímetros, ya que en áreas extensas es muy doloroso. Sin embargo, la aplicación en esas zonas pequeñas también es muy dolorosa. Esa es la principal desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, obtenemos un beneficio o digamos con este, una eficiencia de hasta un 90 y 100% en las lesiones comentadas. El tratamiento quirúrgico del queloides. El tratamiento quirúrgico del queloides, según un panel de expertos, comenta que no es el indicado. ¿Por qué? Porque la tasa de recidiva es muy grande en el queloide, de más de un 80%, incluso en cierta tipo de pacientes hasta un 100%. Entonces, el tratamiento quirúrgico está limitado o está indicado para cierto tipo de lesiones. Ejemplo, acá vemos un paciente que tiene un queloides en la oreja y en esos casos está indicado el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Hay que resecar la lesión y el tratamiento quirúrgico es importante saber que no se limita a únicamente hacer el tratamiento quirúrgico. Debe ser acompañado y combinado con otras terapias, ya sea radioterapia, ya sea colocación de Kenacor o de acetonina de triamcinolona intralesional posterior a que se hace la extirpación de la tumoración y también se pueden combinar con otros tratamientos. Eso va a depender de cada paciente, la extensión y el lugar donde esté ubicado el queloides. Entonces, el tratamiento quirúrgico tiene unas ventajas que sirve para resecar grandes lesiones. Desventajas, la tasa de recidiva es bastante elevada. La crioterapia. La crioterapia está indicada en lesiones de cualquier tamaño. Sin embargo, en lesiones muy extensas, mayores a 10 centímetros, está limitado su uso. ¿Por qué? Es un tratamiento también que es un poco doloroso y a pesar de que no tiene una tasa de recidivas importante y nos tiene una efectividad de hasta un 90%, su uso está limitado porque requiere primero de una preparación de un personal que sepa manejar la parte de la crioterapia. Y ese personal debe tener un instrumental especial, en este caso, para la aplicación de este tratamiento. Sin embargo, ha demostrado tener una efectividad del 90% con una tasa de recidivas muy baja del 10%. En la crioterapia, por lo general lo que se utiliza es nitrógeno líquido a 196 grados y en algunos casos se puede utilizar alguna aguja y ponerlo intralesional y también se puede utilizar de forma tópica. Como les dije anteriormente, ventaja, efectividad 85-90%, recidiva de 5 a 10%. Tenemos también la presoterapia. Una vez que ya se estirpa una lesión o cuando queremos prevenir la aparición de una lesión, podemos utilizar la presoterapia. La presoterapia consiste en aplicar una presión sostenida y constante de 25 a 40 milímetros de mercurio sobre la lesión por un tiempo diario de 12 a 19 horas. ¿Cuáles las ventajas? La presoterapia ha tenido resultados importantes con una tasa de recidiva muy baja. Sin embargo, tiene una desventaja que es que debe utilizarse por mucho tiempo, de 12 a 24 meses. Entonces, vamos a imaginarnos un paciente con una máscara, como les puse aquí este caso en la cara, 12 meses, 24 meses. Entonces eso limita su incorporación a sus actividades diarias, en el caso de los niños al colegio y en el caso de los adultos a su trabajo. Entonces es una limitante bastante importante. Es por eso que aunque no está en desuso, va a depender de la ubicación del queloides. Ejemplo, un paciente que haya presentado un queloides en un miembro inferior o miembro superior es fácil. Puede utilizar una media que haga esta presión y va a tener un beneficio porque no se ve, se puede ocultar y el paciente lo puede utilizar. Sin embargo, en áreas visibles es un poco complejo su utilización debido a las repercusiones estéticas que representa. Acá también les comento o les muestro una imagen donde un paciente con posterior a la extirpación de un queloide en la oreja se aplica presoterapia con imanes que son muy cómodos, muy fáciles de utilizar y con una efectividad bastante importante de más del 90%. Desventajas, el tiempo que debe utilizarse. La otra ventaja es la presión que debe mantenerse y que es un poco complejo mantener una presión de 25 a 40 milímetros de mercurio durante un tiempo diario de 12 a 19 horas.
y posterior a eso el tiempo que debe usarse de 12 a 24 meses. Y aquí tenemos las milagrosas y salvadoras láminas de silicón. En medicina tenemos una premisa, que es mejor prevenir que curar. Entonces ahí es donde entran los tratamientos de los geles de silicón, de las láminas de silicón o el tratamiento combinado de estos. Por lo general se utiliza de la siguiente manera. Se manda un gel de silicón para que el paciente pueda utilizarlo durante la noche y se manda una banda de silicón, como le muestro aquí en la imagen, que el paciente puede utilizar durante el día. Entonces funciona de la siguiente forma. El paciente va a cargar esto 12 horas aproximadamente, es lo que dicen los estudios recientes, que es suficiente para que tenga un efecto positivo. Entonces, anteriormente hablamos de todos los tratamientos que vamos a utilizar para el queloides cuando ya apareció. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer para prevenir que aparezca? Hay una serie de medidas que comentaron los compañeros anteriormente que se deben tener para evitar la aparición del queloides. Entonces, ¿en qué punto decimos, no, yo a este paciente voy a indicarle tratamiento para prevenir la aparición de un queloides? Nos hacemos una pregunta: ¿cuáles son los pacientes o las personas que más son predispuestas a la aparición de un queloides o de una cicatriz hipertrófica? Se debe tener en cuenta, primero, los antecedentes quirúrgicos a realizar. Si es en un área que haya mucha tensión, debemos pensar que pudiera aparecer allí una cicatriz hipertrófica o un queloides. Ahora, las personas de raza negra, las personas de morenas, tienen un factor predisponente genético, aun cuando en su familia no haya nadie que haya padecido de queloides, sigue teniendo un gen que lo predispone a la aparición de una cicatriz queloidea. Entonces, en estos pacientes se debe tomar en cuenta la aplicación de este tratamiento. Pero no solo en estos pacientes, cualquier paciente puede hacer una cicatriz hipertrófica o un queloides. Yo particularmente en mi práctica diaria lo tengo como un protocolo la utilización de estos geles de silicón, de estas cremas a base de silicón para el tratamiento de mis heridas. ¿Cuándo lo utilizo? Una vez que ya retiro todos los puntos del paciente, yo por lo general lo retiro entre 21 días y 30 días, va a depender si fue una mastopexia en T, si fue una dermolipectomía. Entonces, en ese punto, de acuerdo a cómo haya evolucionado la paciente, yo le indico la colocación de estos apósitos. ¿Cómo utilizo el apósito? Una vez que ya, pues, dependiendo de la cicatriz, hay diferentes tipos de cicatrices. Cuando operamos una mama, puede ser una cicatriz subareolar, que es una pequeña cicatriz, semilunar debajo de la areola, puede ser periareolar, que es alrededor de la areola, como vemos en el parche tiene un redondito, y hay uno que viene diseñado, especialmente ese redondito que es para la areola, puede ser una circunvertical, que es un circulito y un palito, y puede ser también una que sea en forma de T invertida o en ancla, que también le llamamos aquí, como podemos ver aquí. Entonces tenemos el círculo, tenemos la circunvertical y que puede ser en ancla también, como vemos en la presentación. Entonces, una vez que ya retiro todos los puntos, limpio la herida, colocamos el apósito. ¿Cuál es la ventaja de los apósitos de Rejuvaskin con referente a otros apósitos que he utilizado anteriormente? Porque he utilizado otras marcas aparte de las láminas de silicón de Rejuvaskin y también los geles de silicón de otras marcas. He utilizado Cicatricure, Cicaplast, Quelocote, Stramate, todos los he utilizado. Rejuvaskin me da una ventaja, que estos apósitos me duran en el paciente hasta 3 meses. Ojo, no es que el paciente lo va a utilizar los 3 meses continuos, 24/7. No, el paciente lo usa 12 horas en el día, en la noche lo retira y se utiliza unta la crema o el gel de silicón. Y este apósito me dura los 3 meses de tratamiento que yo le mando a mis pacientes. Y me permite, primero, el coste económico y segundo, me previene la aparición de una cicatriz hipertrófica o queloidea. No es que un paciente que yo use este tratamiento al 100% no me va a aparecer, pero sí reduzco la posibilidad a un 95% o hasta más, se puede decir, de la aparición de un tipo de cicatriz patológica tipo queloide. Entonces me va a salir más barato yo prevenir la aparición de una cicatriz hipertrófica o queloidea que después que ya tenga la lesión, ¿qué voy a hacer?
Entonces, es por eso que Rejuvaskin me ofrece un apósito, uno, que lo puedo usar por 3 meses. Dos, este apósito tiene unas características que es que el paciente ya lo tiene utilizando una semana y puede que el apósito a veces se suda o algo, lo puede lavar con agua y jabón en un lavamanos con agua fría, sacarlo y puede seguirlo utilizando sin ningún inconveniente. Y los recomiendo al 100%, ya tengo algún tiempo utilizándolo y de verdad me funciona. Ya para concluir, aquí les presento algunas premisas en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas. En mi práctica diaria no solo trato pacientes de cirugía plástica, sino también de cirugía reconstructiva, como son los quemados, o como son pacientes que posteriores a que se les ha hecho resecciones de tumoraciones en alguna parte de su cuerpo, se les ha tenido que hacer un injerto. En mi hospital hacemos muchos injertos de piel, o se le ha tenido que hacer un colgajo, y pues eso genera una cicatriz importante que posterior a eso hay que tratar. Entonces hemos creado algunas premisas en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloideas. Ya hablamos de cómo prevenirlo. Ahora vamos a hablar de que ya están, ¿qué hacemos? Todos los tratamientos requieren de tiempo para ver su efectividad. Todos los tratamientos funcionan. Sin embargo, no de un día para otro. Se requiere un tiempo estipulado de acuerdo al tratamiento que vamos a utilizar para ver un resultado satisfactorio. Las terapias combinadas dan mejores resultados, ya que ninguna es perfecta ni universal. Por lo general, siempre se van a tener que combinar las terapias para el tratamiento de cicatrices hipertróficas y sobre todo en el queloides. A veces hay que infiltrar, hay que utilizar la triacinolona, hay que utilizar los parches de silicón, hay que poner presoterapia, hay que hacer crioterapia. Eso va a ser individualizado. Por eso es que aquí está otra premisa que dice: los tratamientos deben individualizarse según origen y tipo de cicatriz. Según la ubicación, el queloide va a ser más fácil o más difícil de tratar. Y por último, pero no por ello menos importante, hay una serie de tratamientos combinados con el láser de CO2, ablativo o no ablativo, el láser de CO2 fraccionado, que están en boda, que se están utilizando mucho en el tratamiento de cicatrices queloideas. Sin embargo, aún no se ha presentado un trabajo importante que nos diga de su efectividad, de las complicaciones a mediano y a largo plazo. Ya se han reportado algunos casos con una efectividad del 90%, pero con las desventajas de que, uno, requieren de una aparatología especial, y dos, requieren de un personal que esté capacitado o entrenado para la utilización de este tipo de láser. Bueno, sin más que decir, si tienen alguna pregunta, con gusto, aquí estaré. Muchísimas gracias, doctor Rafael. La verdad, del doctor Rafael Valecillo con ustedes. Aquí al final estaremos en una sesión de preguntas y respuestas. No dejen de ponerlas, escribirlas en el cuadro de aquí de mensajes a la derecha. Feliciten, comparten, agradezcan y sobre todo pregunten a los tres primeros ponentes. Y vamos a terminar con el último ponente del día de hoy. Gracias por quedarnos en los 15 minutos con Víctor González González. Muy feliz de ver el doctor, quien, como lo recuerdan sus colegas que estuvieron en México con él, solamente estuvo un tiempo pues, largo de su formación, pero ya regresó a Ecuador después de sus estudios, tanto en el curso de cirugía plástica certificado de la UNAM y egresado del servicio de doctor Fernando Ortiz Monasterio, el famoso servicio del hospital aquí, Gea González y el Hospital General de México. Estamos felices de tenerte con nosotros. Rafael, perdón, Víctor, gracias. Recordemos que también eres conferencista, eres coautor de libros en Ecuador y muy felices de poder sumar al centro del mundo con nosotros para un punto de vista de justamente qué alternativas y qué opciones en las lesiones más antiguas que nos quedan a veces o de doctores, colegas o sencillamente de pacientes que acudan con ustedes médicos y que vienen preguntando de a largo plazo qué puedo hacer para tratar esa cicatriz que me quedó de la infancia o de un trauma antecedente. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Emanuel. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con tan ponentes con sus presentaciones que han sido muy valiosas, que nos aportan mucho y que todos podamos seguir creciendo en este mundo del manejo de las cicatrices.
Entonces, si me escuchan claramente, vamos a empezar acerca de hablar de mi experiencia en tratamientos alternativos para cicatrices y opciones en lesiones antiguas. Trataremos de enfocarnos en cosas sutiles, en tips importantes, porque ya se han dicho muchas cosas valiosas, ¿ok? Si podemos continuar con las diapositivas. Algunos factores son muy determinantes cuando vamos a tratar una cicatriz. Primero, establecer el momento del diagnóstico. ¿En qué momento de cicatrización nos llega el paciente? Si es una etapa aguda, una etapa de remodelación, una etapa de cuando el paciente recién ha sufrido el trauma, etcétera. Es muy importante establecer un diagnóstico adecuado para poder hacer un plan de tratamiento. También saber si la cicatriz está en una localización funcional, como una zonas de flexión del codo, en las manos, etcétera, que también tenemos que orientar algo muy importante hacia un tratamiento funcional. También saber acerca de los tratamientos previos que recibe el paciente. Muchos pacientes son subtratados u otros pacientes tienen secuelas de los tratamientos muy agresivos. Esto es muy importante, conocer las expectativas del paciente y también saber los métodos disponibles que tengamos en nuestro medio. Seguimos. La cicatrización es un proceso bioquímico normal. Es algo que tenemos que usar a nuestro favor. Se sabe que en la cirugía fetal, si a un feto se le hace un corte en alguna parte de su cuerpo y el niño prácticamente nace sin cicatrices. ¿A qué se debe eso? Hay muchos artículos que nos hablan sobre esto y es sobre todo a la inmunomodulación que tiene el recién nacido, ¿sí? Y el feto también. Ok, tenemos que saber cuál es la cicatriz ideal, cuál es la fetal y cuál es la patológica para saber a cuál nos vamos a enfrentar en cada tratamiento. Sigamos. Es muy importante saber con qué pacientes nos enfrentamos. Atrás de un paciente hay una persona que sufre, que tiene problemas psicosociales, autoestima baja, etcétera. Como esta paciente que sufrió unas quemaduras por ácido tricloroacético, luego 8 sesiones de láser, y llegó con estas condiciones de cicatriz muy inflamadas, dolorosas, pruriginosas, la paciente dejó de trabajar. Entonces, saber que atrás de una paciente hay una vida que tenemos que tratar. La siguiente. Por eso, primero, no debemos hacer daño, es un principio de la medicina. Por eso es importante, si tenemos una cicatriz, hacer un tratamiento multidisciplinario, involucrando a varios especialistas que estén relacionados con el tratamiento de las cicatrices. Sigamos. Lo más importante, como han hablado mis colegas, es la prevención. Tratar adecuadamente las lesiones primarias. Eso nos encargamos los cirujanos plásticos y también en otras áreas de especialidad. Haciendo adecuado cierre de las heridas, evitar el retiro de material de sutura de forma muy temprana. A veces eso hace que se hagan las microdehiscencias y se haga más ancha la cicatriz. Que el paciente tenga una adecuada adherencia al tratamiento y a toda costa evitar la cicatrización patológica. Sigamos. Por ejemplo, una paciente que fue atendida en atención primaria con una herida que no fue manejada adecuadamente, hicimos una segunda intervención en la cual mejoramos sus heridas y al final, después de un año, vemos cómo ha evolucionado la paciente. Siguiente. Asimismo, lesiones que son muy severas, en vez de resecar y aplicar injertos, podemos hacer cierres tempranos primarios. Es más fácil lidiar con una cicatriz como la última que tener que lidiar con injertos o cicatrices más grandes. Sigamos. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? El quirúrgico y el no quirúrgico. Sigamos. Métodos quirúrgicos existen muchísimos que usamos los cirujanos plásticos, desde plastías cutáneas, resecciones, colgajos de avance o rotación. Podemos hacer técnicas de zetaplastías. En fin, hay muchas opciones de acuerdo al tipo de lesión que tengamos y si hay afección funcional de cada paciente. Sigamos. Para ejemplificar, tenemos una paciente con carcinoma vasocelular recidivante. En la imagen preoperatoria hicimos la planeación de realizarle una cirugía de resección con estudio transoperatorio para ver que los bordes estén negativos y un colgajo de Lindbergh. Este es el postoperatorio inmediato, a un mes de la cirugía. Esta paciente recibió tratamiento con gel de silicón, protección solar, y es la paciente que se adhirió mucho al tratamiento. Y vemos a los 6 meses su resultado. Sigamos. En cicatrices queloides, el 40 al 100% reciban solo con cirugía.
Si usamos esteroides, el 50% pueden recibar, pero si usamos radioterapia, el 10% pueden recibar. Por eso es importante hacer un tratamiento combinado, como lo han explicado bien los colegas. Vamos a pasar a la siguiente. Los esteroides ya han hablado acerca del tratamiento. Continuemos con la siguiente diapositiva. Saber que lo que más usamos acá es la triamcinolona. Lo más importante es saber que debemos usar una dosis exacta, que son de 20 a 40 miligramos cúbicos por centímetro cúbico de lesión, que debe ser una vez a la semana por 3 dosis cuando es una cicatriz muy inflamada, o en intervalos de cada 4 a 6 semanas, y hacer ciclos de cada 6 meses. A veces tenemos pacientes con 6 meses, un año, incluso hasta 2 años de tratamiento. Sigamos. ¿Cuáles son los puntos clave? La dosis adecuada. Cuando son cicatrices muy grandes, como este paciente, podemos hacer infiltración primero de los bordes para evitar que siga creciendo la cicatriz queloide. En un segundo tiempo, nos vamos acercando hacia el centro y de esa forma vamos atenuando la cicatriz. Tenemos que minimizar el dolor porque hay pacientes que no toleran el dolor, entonces tenemos que usar hielo, anestesia general, lo que sea necesario. Sí, la compresión es otra de las terapias bien importantes. Debe usarse por lo menos 18 a 24 horas por día y una presión que sea entre 20 a 40 milímetros de mercurio. Sigamos. Esos son los puntos clave, que el paciente se adhiera al tratamiento compresivo, que sean confeccionadas a la medida de las prendas de compresión, que la licra no sea muy apretada ni irritante y que se vaya ajustando con el tiempo. Si se aflojan hay que ajustarlas. Siguiente. Ok, el láser es otra opción de tratamiento. Desde hace los años 80 se empezó a usar el láser ablativo como para reducir las lesiones. El láser de argón está involucrado con tasas de mayor recidiva, pero el láser de luz pulsada es el que más se utiliza en teoría y podría ofrecer mejores resultados. Sigamos. No recomendable lesiones agudas. Puede presentarse cambios de coloración y los efectos secundarios son quemaduras y empeoramiento de algunas cicatrices. Sigamos. La crioterapia, ya lo comentaron, pero básicamente se utiliza en cicatrices con acné, son un poco dolorosas, se puede hacer con infiltraciones de anestesia antes del tratamiento. El resultado se ve a largo plazo y una complicación puede ser la atrofia cutánea. Sigamos. La radioterapia en combinación con otros tratamientos es la que ofrece mejores resultados. Se inicia al día siguiente de la cirugía. El paciente se opera, al día siguiente necesita 1.500 a 2.000 RAPs por 3 sesiones durante 20 minutos. Y con eso hemos venido consigo excelentes resultados. Sigamos. Que algunos inconvenientes son que los riesgos de malignidad, pigmentación en la piel, en sitios con estructuras que están cerca de las vísceras y en algunas partes del costo elevado. También se puede usar con braquiterapia, incluso con catéter interdérmico, se puede dejar en la zona que se reseca la cicatriz para obtener un mejor resultado. Sigamos, pacientes sometidos a la cirugía, seguimientos a largo plazo, tratamientos combinados. Las láminas de silicón también ya han hablado. Que cuando usamos gel y cuando usamos una lámina de silicón. Eso es importante. Sigamos adelante. Cuando usamos láminas de silicón, cuando son cicatrices pequeñas, ya que la lámina debe cubrir completamente a la cicatriz. Cuando son cicatrices lineales, como ejemplo en este caso una abdominoplastía, son las lejanas a orificios naturales y son las más secas de la piel. Lo ideal es usar 18 horas, por lo menos por 3 meses, para obtener un resultado. Siguiente. Cuando usamos gel de silicón en áreas que son pequeñas e irregulares, generalmente a zonas más cercanas a orificios naturales que hay secreciones, en zonas húmedas como las axilas y también en zonas pilosas. Mínimo se debe usar 12 horas y por 6 meses para mejores resultados. Otras terapias, hay muchos tratamientos, pero uno de los que más está siendo alentador es el interferón alfa-beta 2 y el imiquimod. El interferón es un poco costoso, es el único problema, pero estos medicamentos también pueden ser una excelente opción a los corticoides. Sigamos. En lesiones antiguas es importante determinar qué tipo de cicatriz, en qué momento de la cicatrización acude el paciente. En el primer caso tenemos un paciente que tiene una cicatriz de 2 meses de evolución y en el segundo caso un paciente con 40 años de evolución de la cicatriz. Los tratamientos van a ser diferentes. En el primer caso haremos ultrasonido, hidratación, gel de silicón para ablandarla y luego hacer una cirugía y reiniciar el tratamiento. Es muy importante saber qué tipo de lesiones tenemos, si es atrófica, hipertrófica, hiperpigmentada, etc. Sigamos. La mejor opción son los tratamientos combinados, sin duda. Sigamos. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos en lesiones antiguas? Reiniciar. Siempre les digo a mis pacientes,
vamos a resecar su cicatriz, pero es como si recién se hubiese cortado. O sea, vamos a empezar desde cero para que ellos entiendan cómo es todo el proceso. También usamos subincisión, dermoabrasión más plasma rico en plaquetas, lipoinyección y los camuflajes. Sigamos. Reiniciar es explicar al paciente que vamos a resecar la cicatriz, hacerla más finita, camuflarla y aparte va a necesitar un tratamiento médico. Como esta paciente que tiene cicatrices por trauma a nivel del piel cabelluda, ya acabamos la cirugía de reconstrucción y el tratamiento médico que inician posteriormente. Sigamos. Reiniciar y combinar es el mejor tratamiento cuando tenemos pacientes con lesiones muy antiguas. Este paciente le hicimos la restricción, tetaplastia, lipoinyección de grasa a nivel de la cicatriz en el labio en el surco labio mentoniano y gel de silicor por un año. Vemos cómo está el resultado. Este paciente se someterá a la segunda lipoinyección para mejorar aún más su resultado. Sigamos. Es un paciente con secuelas de algunas cicatrices retráctiles de su cara. Le hicimos subincisiones. Usamos una aguja número 22 o 24, liberamos la cicatriz y lipoinyectamos grasa. Sabemos que la grasa tiene dos efectos, de rellenar el efecto atrófico y además, como tiene células madre pluripotenciales, puede mejorar la calidad de la piel. Y vemos a los 6 meses de postoperado con un excelente resultado. Asimismo, se puede utilizar dermoabrasión, digamos, dermoabrasión más gel de silicón, un paciente que tiene hipertrofia de las glándulas sebáceas, y vemos cómo a los 6 meses ha evolucionado bastante bien, algo de hiperpigmentación. Sin embargo, al año de tratamiento vemos un mejor resultado. Sigamos. Este es un caso dramático de una paciente que tuvo una quemadura de segundo grado superficial y profundo, le explotó un cilindro de gas. Le hicimos una limpieza facial temprana, colocamos plasma rico en plaquetas y esta es a la tercera semana como la paciente empieza a mejorar la calidad de su piel. Seguimos adelante. Es una paciente que se adhirió mucho al tratamiento, es la paciente que era muy estricta con conseguir las normas de manejo, digamos. Acabemos a los 3 meses, a los 6 meses al año y a los 2 años que la paciente recibió protección solar estricta, 2 sesiones más de plasma rico en plaquetas, Rejuvacil por 2 años, 2 sesiones de lipoinyección y este es el resultado de los 2 años de tratamiento. Entonces, a la cicatriz hay que tener paciencia y constancia para obtener un mejor resultado. Sigamos. Como decíamos, desde el año 2001 se detectó que las células madre de la grasa lipoinyectadas en otras áreas del cuerpo nos ayudan a mejorar la calidad de la piel, mejoran la pigmentación, en fin, obtenemos un excelente resultado con la lipoinyección. Sigamos. Este es un paciente con una cicatriz antigua de más de 10 años de evolución, en el cual se le hizo una lipoinyección, primero con una microcánula de Toledo, se liberó esa cicatriz que está en el mentón. Sigamos, hagamos de clic, vemos cómo está el resultado. Sigamos, este es a los 8 meses de cirugía, cómo está a los 2 años de tratamiento. Sigamos. Aquí vemos cómo el paciente tiene su cicatriz y también le hicimos colocar grasa en las zonas irregulares porque tiene secuelas de acné y veamos el resultado. Este es un paciente a los 2 años de tratamiento con lipoinyección, rizotomía de la cicatriz y vemos cómo mejora de forma notable. Sigamos. En ocasiones, cuando son zonas difíciles de tratar o que el paciente no acepta la cirugía, se puede hacer tatuajes. Tatuajes hay muchas tintas de color, tatuamos el pezón, la areola, las cicatrices que están a su alrededor. También en extremidades inferiores nos sirve para camuflar de cierta manera el tatuaje, la cicatriz, digamos. Sigamos. A veces pueden ocurrir catástrofes cuando queremos hacer un tratamiento. Esta es una paciente que venía muy desgastada, con depresión, con una cicatriz en la cual usaron ácido tricloracético, luego láser, luego muchos tratamientos, no mejoró, una cicatriz completamente dura y indurada. Hicimos una planeación de una reconstrucción con expansores tisulares, comenzamos la expansión, posteriormente empezó con datos de celulitis, con necrosis de los tejidos y hicimos una expansión rápida y tuvimos que entrar al quirófano nuevamente. Pongamos la siguiente diapositiva. Pudimos resecar gran parte de la cicatriz. Este es el resultado de la paciente, quedaron con los pliegues de rotación pequeños. Siguiente. Por eso es importante saber cuándo actuar, cuándo vamos a hacer lo correcto, si le vamos a ayudar o no al paciente. Es muy importante poder identificar eso y ser honestos con él, ofrecer un tratamiento realista y decirle que el tratamiento va a durar muchísimo tiempo. Y por eso es importante, siguiente, la relación médico-paciente que debemos tener cuando tratemos cicatrices. La siguiente.
Si nosotros hacemos todos los tratamientos de manera íntegra, vamos a obtener mejores resultados. Hacer un tratamiento multidisciplinario es muy importante porque los pacientes van a ser los mejores testigos de lo que estemos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor González. La verdad, muchas fotos, muchos casos, cuatro panelistas muy nutridos. Vamos a empezar con las preguntas justamente que tenemos aquí para ustedes. Empezamos con una pregunta de la doctora Cristina Liévano. Nos da muchísimo gusto tenerte, Cristina, conectada con nosotros. Nos pregunta si algunos de ustedes, y quien conteste primero lo diga, ha usado, además de los parches y gel de silicón de Rejuvaskin, la triamcinolona, en el caso de varios de ustedes, el uso de exosomas. ¿Quién se la avienta? Hola, hola. Yo he utilizado exosomas, pero no para tratamientos de queloides ni cicatrices hipertróficas. Lo he tratado en las etapas iniciales de la quemadura, cuando un paciente recién se ha quemado, una lesión pequeña, porque los exosomas, pues sí se pueden utilizar en áreas muy amplias, pero son un poco costosos y es difícil. Pero sí lo he usado en esos casos para, digamos, reducir la lesión en los momentos iniciales de la quemadura, pero cicatrices ya de hipertróficas que los veas, no los he utilizado. Gracias, doctora de Hilario. Me decías que querías decir algo. No, yo estaba comentando que tengo bastante tiempo sin usar esteroides en intralacionales o en las cicatrices. Me baso en otro tipo de productos a base de enzimas y he tenido muy buen resultado. Como dije al principio, no es una monoterapia. Dependiendo de la edad del paciente, del mecanismo de lesión, el tiempo que lleve la cicatriz, es como la terapéutica que inicio, pero básicamente entre los equipos que más han favorecido mis resultados es el uso de Endermology. La mecanoestimulación ayuda justo en tema de fibrosis, sobre todo limitaciones funcionales por retracciones. Y me gusta porque es un equipo que no tiene efectos secundarios, se puede usar en niños, en embarazadas, en pacientes con otras patologías y lo combino con enzimas y con exosomas, obviamente en diferentes sesiones. Lo que sí hago en la misma sesión es Endermology y enzimas. Y exosomas, eso lo hago mensual, dependiendo del tipo de cicatriz. Y llevo 5 años sin usar un solo esteroide en las cicatrices. Entonces, como vimos, me preguntan, ¿tratas cicatrices? No, trato pacientes con una cicatriz, porque como mencionaba Fabi, hasta la alimentación, me encantó el ejemplo del guante, de cómo no puedes ejercer, o sea, si está ese tema indurado, pues evidentemente la contracción pues, no se va a dar, ¿no? O sea, no es como una monoterapia. Entonces, ese ejemplo del guante me gustó mucho, creo que lo voy a hacer con los pacientes. Gracias. Muchísimas gracias. Justamente, Fabiola, nos preguntan método clásico manual de drenaje linfático o el uso de tecnologías como Endermology, tú como experta, ¿qué nos recomiendas o a quién se dirige cada una de las técnicas, manual o mecanizada? Bueno, yo como fisioterapeuta, kinesióloga, por supuesto que hago tratamientos que no son invasivos. Nosotros los kinesiólogos en Chile no tenemos la facultad para inyectar ningún tipo de fármaco, entonces hacemos muchos tratamientos que sean con agentes físicos mezclados con terapia manual para el manejo de las cicatrices y nuestro rol en cirugía plástica, inicialmente yo no trabajo en el área de quemados, pero en cirugía plástica es justamente prevenir para evitar que las cicatrices de la cirugía plástica terminen en cicatrización patológica, pero muchas veces también recibimos a veces quemaduras por el Beiser, sobre todo en la zona de la cintura, que también tenemos que tratar, y a veces hacemos tratamiento en combinación con los cirujanos, donde ellos ponen enzimas y nosotros hacemos la radiofrecuencia. Yo personalmente los agentes físicos que más uso para tratar cicatrices que ya están patológicas, o sea, una cicatriz hipertrófica, es las técnicas manuales. Yo soy terapista manual además de base, entonces tengo mucho manejo de las fascias, porque no es tan solo el área de la cicatriz la que se tiene que tratar. Yo primero voy, tal como decía uno de los exponentes, primero siempre la funcionalidad, creo que fue Laura, entonces yo primero voy a ver si es que esa cicatriz está traccionando las fascias hacia ella, si es que hay alguna limitación funcional, si es que hay dolor, si es que la zona está hipersensibilizada, y solo con estímulos manuales
muy parecido a las intensidades que mostré ahí en la clase, uno logra rápidamente la desensibilización, la liberación de la fascia, la recuperación de la movilidad y después de eso la parte estética con radiofrecuencia, incluso hasta el ultrasonido. Yo escuchaba todos los tratamientos que ustedes nombraban como cirujano y además del endermology, hay una amplia gama de agentes físicos que trabajan sobre el fibroblasto directamente, sobre la molécula de colágeno para flexibilizarla y después uno con técnicas manuales un poco más frías, romper adherencias, la fibrosis posquirúrgica. Tengo mucha experiencia en eso y los agentes físicos que más uso son radiofrecuencias, ultrasonidos y vacuum. Y ondas de choque. Las ondas de choque también son muy buenas para liberar cicatrizaciones hipertróficas. Web cada día más, Shorts y otras marcas. Muchísimas gracias. Dos comentarios de un gran maestro, el doctor León Neumann, profesor de dermatología, dermatoquirúrgica y cáncer de piel en particular. Muy buen panel. Dice que no escucho que se mencione el uso de la radioterapia ni que se siga usando un producto que se descontinuó, la televisión, la hexa, hexacetonida, perdón, que mucho más efectiva que la forma de Kenacort o Kenalog que ahorita mencionaron. Y decía también, como comentarios, además de felicitar a los cuatro, el doctor Neumann, que un elemento que se puede combinar también es la bleomicina intralesional, dándonos tips en sus más de 50 años en la dermatología. Última pregunta, doctor Víctor González. El uso de grasa autóloga, el nanofat y otros compuestos mencionabas tú, células mesenquimiales y otros derivados, pero como tal, el uso de la grasa en una o de otra forma, ¿cuál es tu experiencia y tu recomendación en cicatrices? Claro que sí, comentaba desde el año 2001. Se vio que se hacía transferencia de grasa a otras áreas y veía que mejoraban, que se despigmentaba, que la calidad de la piel mejoraba, se hacía más brillante, más tersa. Entonces se dieron cuenta en esos estudios que la grasa tenía efectos positivos en la piel. Entonces, desde entonces se estudió pues que poseía células madre con potencial de transformarse en células de cualquier tipo, ¿no? Son células madres pluripotenciadas. Entonces, nosotros venimos usando la grasa hace muchos años ya para todo tipo de cicatrices, sobre todo cicatrices atróficas que están hundidas, cicatrices que reciben tratamiento con corticoides y están muy delgadas, muy finas, cicatrices también piel, una risotomía, una hojita, soltarla e inmediatamente colocar la grasa. Hacemos nanofat o microfat. Hay muchas técnicas de utilizar. Hacemos sobrecorrecciones, utilizamos grasa en extremidades inferiores, en cabeza, en piel cabelluda, en todas las áreas del cuerpo y la verdad que nos ha dado excelentes resultados. Muchísimas gracias a los cuatro panelistas. La verdad, ha sido un enorme privilegio tenerlos. Nos pasamos un poquito de la hora. No queremos dejar de dar un homenaje muy especial a la sesión de hoy, un tributo y una dedicatoria especial a una colaboradora que nos acaba de dejar, Judith Gabriela Guerra Núñez. Hay cicatrices que se borran y otras que nunca se borran. Esa es una de ellas con un gran pesar. Todo el grupo de la, y sé que la doctora Laura y varios de los médicos de ese programa que la conocieron y la frecuentaron, así que toda la red de ventas de asesores comerciales y distribuidores autorizados exclusivos en el territorio mexicano en particular, lamentamos la verdad, muy pronta partida que nos parte el corazón y nos dejará para siempre esa cicatriz en el alma y la honramos el día de hoy con ese momento que no nos podemos perder de seguir trabajando y hacer lo que sabemos hacer, difundir información, compartir conocimientos, ahondar, estar de acuerdo o discrepar, pero nunca, nunca dejar de estudiar y de enseñar a la vez. Así que propongo un minuto de silencio antes de concluir ese programa en honor a Gaby Guerra.
Gracias a todos y a todas. Terminamos el día de hoy ese gran tema de cicatrización. Gracias a la doctora Laura Dilario, gracias a Fabiola de la Carrera, gracias a los doctores Rafael Valecillo y Víctor González, gracias a ese gran elenco y colaboración activa entre todo el cuerpo, doctores, especialistas y profesionales de la salud dedicados, entrenados y capacitados para ese tipo de atenciones, evolucionando todos con las nuevas técnicas, la aparatología, pero sobre todo el manejo de la información, la comunicación, como lo destacaron varios de ustedes. Fue un gran honor. Muchísimas gracias a todo el grupo de Skin. Gracias, José. Gracias por su apoyo a todas y a todos en esos momentos. Sigue el programa y nos veremos semana que entra para otra y nueva fecha, hablando del top model look optimizado. Tendremos un tema de estética, inyectables o cómo lograr resultados integrales combinados con el doctor Francisco Hernández. Será la semana que entra, el día 4 de abril. Habremos cambiado de justamente es abordando el segundo trimestre del año. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a Carlos, gracias a María, gracias a todo el cuerpo de Odela Virtual Academy. Estamos muy felices de tenerlos. Por favor, cuídense, cuídense todos. Este, quién sabe cuándo nos vamos a ir, pero nunca dejemos de festejar y vivir el momento, el presente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Saludos hasta Venezuela, Chile, Ecuador y México, Latinoamérica empoderada. Gracias a ustedes, nuestros cuatro panelistas. Y nos vemos semana que entra. Gracias. Hasta Buenas luego. Buenas noches. noches. Bye.